Seguramente, querido navegante, habrás visto infinidad de vídeos y leído infinidad de artículos sobre los cazas de quinta generación, contando sus virtudes, haciendo listas de mayor a menor y cosas por el estilo. Yo también los he visto y noto muchísimas veces una total falta de definición. Me refiero, ¿qué entendemos por quinta generación de cazas? ¿Qué característica o características debe cumplir una aeronave para entrar en ese grupo? Te puedes liar a buscar que vas a encontrar muy pocas definiciones. Canal Conocimiento sí ha elaborado una lista de 7 características. En esta lista, una de las poquísimas existentes en el YouTube hispano, sorprende que separe en 2 la baja detectabilidad. Por una parte, valora la baja firma de radar y por otra, la baja firma infrarroja. También sorprende colocar las turbinas orientables como una característica propia en lugar de una herramienta para lograr la gran maniobrabilidad. Sin embargo, junta en una sola la aviónica avanzada, el disponer de un radar de barrido electrónico, la conexión en red, la antena activa y la integración de sensores, todo junto. Por último, es imposible que no salte la pregunta ¿por qué no incluye la capacidad de volar a gran altitud y el multipropósito? El porqué de estos desgloses, agrupamientos y olvidos me resulta totalmente desconocido. Tal vez persiga reunir razones para dejar fuera de la quinta generación a los aparatos europeos. Con todo, no es el único caso. Si vamos al canal Por Tierra, Mar y Aire, tal vez uno de los más influyentes en español, tampoco da una lista de características, pese a invertir varias horas en cada capítulo. Puede que no deseen alargarse en explicaciones, pero siempre será posible enumerar las 5, 7, 9 más importantes. Sin embargo, ¿cuánto me gustaría que un día dijerais qué características definen a un quinta? Y la verdad es que es una pregunta que me hace pensar, porque pues yo un día prometo un día responderlo. Es que amerita o píldora o, si se puede, episodio concreto. Trato de hacer ver lo siguiente. Si de un ingenio humano no se saben bien las características o se necesita todo un programa para explicarlas, quizá no estamos ante una definición técnica. En ingeniería la diferencia entre una generación y otra suele ser clara. Un ejemplo lo tenemos en este mismo medio, la edición de vídeo no lineal, por no citar el sempiterno caso de las generaciones en informática. La primera edición no lineal fue por cinta de vídeo, la siguiente por videodisco, le siguió la realizada por computadoras y así sucesivamente. Pero voy más lejos aún. Si la lista de generaciones de cazas ya va por la quinta, ¿dónde están los artículos históricos sobre la tercera o sobre la segunda? ¿Y por qué no se hablaba en los años 80 de la cuarta o de la primera? Más raro aún, según Canal Conocimiento, la primera generación la integrarían los cazas sin motor de reacción. Pero, ¿alguien de verdad cree que un Fokker triplano con 2 ametralladoras puede ser solo un poco peor que un Messerschmitt monoplano, con tren de aterrizaje retráctil, con cañones, con carlinga? El juntar estas churras con estas merinas quizás sea por la necesidad de que no se superen las 5 generaciones. Un punto quiero resaltar antes de seguir. Los expertos en estrategia indican que rara vez el armamento avanza en forma de saltos generacionales. Más bien se detectan problemas y se desarrollan soluciones, o bien se perciben necesidades y se encargan aparatos para cubrirlas. Los sistemas de armas suelen ser creados a medida del gobierno cliente. Si luego pueden exportarse, mejor. Como ejemplo valga el SAP-39 Gripen. Este avión no fue pensado para operar desde portaaviones porque Suecia no posee ni desea portaaviones. Pero sí fue diseñado para utilizar la gran red de carreteras escandinavas en caso de ser destruidas todas sus bases el primer día de conflicto. Además, debía ser mantenido por soldados de reemplazo con poca formación. Todo con la vista puesta en vender entre 250 y 350 unidades. Ojalá que más, pero no era la meta principal. Por su parte, el F-22 nació para sustituir al F-15 en los cielos de un país inmenso, aislado del mundo por 2 océanos, que posee bases aéreas y terrestres en casi todo el planeta y que cuenta con un presupuesto de mantenimiento mucho más grande que el de Suecia. Ante necesidades tan diferentes, cabe la posibilidad de que los F-22 hicieran un pésimo papel defendiendo al país nórdico, porque solo actuarían el primer día,
Si Rusia utilizara sus misiles para destruir los aeródromos escandinavos, estas máquinas impresionantes no tendrían dónde aterrizar. Por lo tanto, se incluyen en la misma categoría ingenios concebidos para satisfacer objetivos distintos y aprovechar ventajas diferentes. Pero pese a lo difícil de agrupar aviones tan dispares en un epígrafe, expertos como el general Stefan Nystrom afirman que la generación nacida hacia finales del siglo pasado sería la cuarta. La primera la integrarían los modelos con turbinas de reacción que superaron en todo a las hélices, ya fuesen movidas por motores de pistones o por reactores. La segunda generación la componen los aparatos dotados de sistemas para guiar sus armas, sobre todo los misiles. La tercera comenzaría con aeronaves que ya usaban sistemas digitales para sus funciones principales. Y la cuarta es aquella que integra todos esos sistemas en un solo cerebro electrónico. Esta es una típica definición de ingeniería, clara, precisa y con pocas lagunas para algo tan difícil de categorizar como son los sistemas de armas. Pero por lo visto esta clasificación no ha gustado y ha sido sustituida por otra que no se sabe bien a qué parámetros se atiene, ya que cada especialista o periodista especializado da unos diferentes. Aun con todo, esta separación en 5 generaciones, según un criterio desconocido y sin ningún consenso, es de finales o a lo sumo de mediados de la década de los 90. En la década anterior nadie hablaba de generaciones y a los cazas futuros se los denominaba supercazas, cazas del siglo XXI, incluso para el 2000 el término quinta generación seguía sin aplicarse. Pero más sospechoso aún resulta ver a qué modelos se les aplica el término y quién lo aplica. Una comparativa puede ilustrar esta sospecha. El Eurofighter Typhoon es considerado de una generación inferior a la del F-35, puesto que el modelo norteamericano posee un juego de cámaras en el fuselaje que le permite ver al piloto todo a su alrededor. Y esto es quizá lo más importante, posee capacidad furtiva. Sin embargo, el Typhoon puede volar a gran altitud y el F-35 no. Es multipropósito y el F-35 no. Es muy maniobrable y el F-35 no. Puede superar la velocidad del sonido sin poscombustión y el F-35 no. Puede maniobrar bien a velocidades supersónicas y el F-35 no. Más aún, la baja detectabilidad solo la presenta el F-35 de frente al radar y únicamente cuando va cargado con 2 misiles o 2 bombas. Si es iluminado por detrás o por los laterales, pierde dicha capacidad. Las demás características, como es la capacidad de operar en red, la integración de sensores, el radar activo, la antena activa, los poseían los dos cuando los primeros F-35 salieron de la planta de producción. Pero si el término quinta generación es tan difuso, se pregunta de Briganti cómo puede haberse implantado y difundido tanto y tan rápido. En esto entramos en el terreno de la hipótesis, o de la suposición. Aún así, resulta difícil no pensar que la única empresa en el mundo que fabrica estos cazas no esté detrás, empujando el término para minusvalorar a los aparatos competidores que, recordemos, en caso de conflicto el F-35 solo podría derribar a 2. Luego debería utilizar el cañón a una distancia donde la capacidad furtiva deja de proteger, o bien llevar al armamento externo, perdiendo así la furtividad. Capacidad que, por lo visto, es lo que diferencia del Typhoon. Pero tal vez han contribuido más a la difusión del término los gobiernos que se han metido en unos gastos inimaginados cuando se firmaron los contratos por este aparatito, y con unos retrasos aproximadamente iguales a la mitad de la vida útil del trasto. Desde luego, ante unas noticias así, los gobernantes deben demostrar ante su opinión pública que vale para algo el dinero despilfarrado, afirmando que han comprado lo mejor, la última generación, y que el aparato vale lo que vale o incluso más. Pese a todo, no creo que sea la Lockheed Martin y los gobiernos los principales causantes de toda esta patraña. Sí, he dicho patraña. Personalmente me decanto más por los periodistas. En todo el mundo el periodismo está en una crisis sin igual y no solo económica, también de credibilidad. En unos países más que en otros, pero en todos se huele un tufillo a colaboracionismo con el poder. Los medios especializados en defensa no son diferentes. Si los gobiernos empiezan a utilizar un término, los periodistas enseguida lo aplican, sin explicaciones, sin matizaciones, ya sea género sustituyendo sexo, ya sea quinta generación. Así, de golpe, sin saber qué fue de las otras 4.
Si los políticos lanzan la idea de que el F-35 es muy superior a todos sus rivales comerciales, eso será lo que nos transmitan. Aunque no estuviera en producción, aunque presentara infinidad de fallos críticos, aunque tenga características muy inferiores a otros ya en servicio. Al final, esa superélite, que se cree vigilante del poder cuando es una herramienta del mismo y de las empresas, que es muy crítica con todo el mundo pero no acepta la crítica que les hagan, será lo que nos cuele.